Muy buenos días y bienvenidos a nuestra sesión mensual del Hospital Guadalupano de Celaya. En esta ocasión quiero agradecer a la doctora Teresa por su entusiasta participación y disponibilidad, porque entró de emergente, aunque ya me había propuesto desde la vez anterior que estuvo con nosotros algunos temas. De hecho todavía tenemos uno pendiente, así es, que a mí me encanta, el uso de los esteroides. así es. El ayer, hoy y el futuro de... Pero bueno, hoy estamos aquí, entonces agradezco a la doctora Teresa de la Torre León. Ella es internista y dirigida hacia el área del paciente crítico. Nos va a hablar de un tema que todo mundo manejamos diario. Nos peleamos, ¿verdad, doctora? De que si son urgentes para ayer las solicitudes de sangre, que si la sangre ya no se utilizó, que si de una reacción, etc. Bueno, pues el riesgo de transfusión sanguínea en el perioperatorio, y creo que tiene un enfoque en el paciente crítico. Un enfoque diferente le vamos a dar ahorita. Muy bien, gracias. Buen día, gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias otra vez. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho. Podría haber sido... Este me apasiona más que la sepsis, doctor. Me gusta mucho la sangre. Vamos a empezar con un código Mater. Esto puede suceder en cualquier área hospitalaria. Me remonto un poquito a cuando trabajamos en el materno. Hicimos ahí algunas cosas que ahorita les vamos a presentar. Pero este es un tema de todos los días. Código Mater, paciente de 17 años en el posparto, un chamaco cabezón, le hicieron episiotomía, aquí uno de mis muchachos de Zacatecas. ¿Le sigo? Sí, ya está, ¿Sí? ya Okay. se inició, Max. Y 2 horas después ya la mandan ahí a su camita, y 2 horas después pasa esto, ¿no? La regresan a sala de choque o a sala de parto, y esto es lo que pasa cuando nosotros vemos que la sangre se está colectando en el piso o en la toalla, como aquí podemos apreciar. No necesitamos cuantificar el sangrado. Cada gota que cae al piso es porque el paciente ya sangró más de 1500 mililitros, independientemente de lo que esté en el receptario del sangrado. Si hay goteo por la sábana, o se acumula aquí, o hay gotas, si lo pueden ver acá en el piso, el paciente ya sangró más de 1500 mililitros. Y esto es algo muy común. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta imagen que es muy común en los hospitales? Siempre nos peleamos, ahorita lo decía el doctor, nos peleamos el clínico, el anestesiólogo y el cirujano. Yo tenía una fórmula mágica en el hospital que les decía, yo no le creo ni al ginecólogo ni al anestesiólogo, yo hago mi fórmula de la torre, es el sangrado que me diga el anestesiólogo, el que me diga el ginecólogo, yo le pongo 1000 más, entre 3, y ese es el sangrado. Porque es una situación bien arbitraria, cada quien lo puede cuantificar de manera diferente, pero la guía de práctica clínica es bien clara. Cuando se moja una compresa, cuando se moja una gasa, podemos cuantificar el sangrado. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? Y lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué sería? Ante esa imagen de sangre por todos lados, pues pasarle sangre, ¿no? Entonces le dicen a la doctora, quiero los paquetes aquí rápido. Y en ningún banco de sangre, porque en Celaya tenemos puestos de sangrado, tenemos pocos bancos de sangre, no existe esto, que tengamos a la disposición todos los tipos de sangre, plaquetas, crioprecipitados, aferesis plaquetarias, plasmas frescos congelados, y apuramos al servicio del banco de sangre, le decimos tráeme todo. Pero la situación es que lo primero que tendríamos que hacer es monitorizar a nuestra paciente. Estos son casos reales del materno. Pacientes que nos llegan con el Saratoga exsanguinándose, y lo primero que pedimos es vete interno por los paquetes, todos los que te quepan en la mano te los traes. Pero lo primero que tenemos que hacer es monitorizar a nuestra paciente. Y esta paciente llega así.
121 de cardíaca, 100 de saturación y hasta el monitor es bien inteligente. Porque te pone, ¿en serio 100 de saturación? ¿Están seguros que está con 100 de saturación? Te pone hasta un signo de interrogación, ¿100? 30 de respiratoria, 26.3 de temperatura y 69/13 con una TA media de 22. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente sin necesitar exámenes de laboratorio y viendo a tu paciente que llega así? Choque hipovolémico, hemorrágico, ya le ponemos nombre y apellido, ¿vale? Si tu paciente está con una TA media de 22, ¿qué es lo que debemos de hacer? Perfundir los órganos, ¿sí o no? ¿Cuál es la TA media que necesitamos? Mayor de 65. Mayor de 65 para cualquier patología, mayor de 60 en la hemorragia, mayor de 95 el paciente neurocrítico, pero en la hemorragia mayor de 65, porque si no el riñón, el corazón, el pulmón, todo se echa a perder. Monitorizamos a nuestro paciente y nosotros tenemos una herramienta que cada día se utiliza más, que es el ultrasonido. Y este ultrasonido se lo ponemos al paciente aquí, en el pecho, y vemos esas líneas. ¿Qué son esas líneas? Líneas B. Las líneas B, que son como si fueran las luces de una discoteca, no sé si las aprecian, ahí aparecen y desaparecen, nos está diciendo que ese pulmón, con toda la reanimación que se le dio, ya está congestivo, y este es un pulmón con muchos efectos colaterales. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de pedir sangre: monitorizar a nuestro paciente, y después tenemos varias cosas nuevas. Esto lo teníamos en el materno, que es una monitorización no invasivo, que nos decía, se lo poníamos con los transductores al paciente, y nos decía: tu paciente tiene 130 de cardíaca, aquí ya está hipertenso porque ya le pusimos NORE, porque es lo primero que se hace, y un agua corporal extrapulmonar mayor de 37. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que le pasamos al paciente se va al pulmón, antes de que se vaya a la mano. ¿Cuántas veces hemos visto en piso, en terapia, en cualquier lado, pacientes con la mano hinchada? Infinidad de veces. La mano hinchada de un paciente no es algo estético, es algo fisiológico. Y nos está diciendo que tiene agua extrapulmonar o agua en cualquier otro espacio intersticial y que el paciente se está congestionando. A esta paciente que llegó le hicimos esto que se llama tromboelastografía. Es una herramienta muy buena, ya es vieja, que con una muestra de sangre de 0.5 mililitros nos está diciendo qué pasa en la coagulación del paciente. Y aquí nos dice que el paciente, no tenemos que saber ni siquiera leerla, porque también es muy inteligente y nos dice qué está pasando: deficiencia de factores con hemodilución. Por cada litro que le pasamos nosotros de sangre al paciente, o por cada concentrado eritrocitario, o por cada plasma, porque los plasmas, si no están en un banco de sangre, son plasmas viejos. Por cada paquete globular que le pasamos, le estamos pasando casi un 30% de agua. Y esa agua extrapulmonar, o esa agua que se va al espacio intersticial, lo que hacen nuestros pacientes es que se hemodiluye. ¿Cómo vamos a recibir a nuestras pacientes hemodiluidas? Completamente chocadas, como apareció este paciente, sangrando por todos lados. Les voy a volver a poner la imagen. Así llegó. Y lo que se ve, pues es sangre roja. Le pasas un paquete y pues por ahí se va. La máxima, no de alguna situación ginecológica, ginecobstétrica, yo me enfoco en eso porque eso fue lo que trabajamos en algún momento, pero en toda cuestión quirúrgica que está sangrando, lo primero es cerrar la llave. Ninguna situación médica o hemotransfusión va a mejorar la hemodinamia del paciente si no se cierra la llave. Tenemos esta paciente que llegó en coagulación intravascular con deficiencia de factores y hemodilución.
Si te está diciendo el tromboelastógrafo, que mucha gente me va a decir, pero aquí no hay tromboelastógrafo, pero tenemos TP, TPT y TT, que nunca le hacemos caso al TT, que es lo que nos dice y nos da mucha más información que los otros dos tiempos. Si nos está diciendo que está hemodiluida y que tiene deficiencias de factores de coagulación, ¿qué le vas a poner? Es una pregunta laica. ¿Quién me quiere contestar? Usted no, doctora. Pues si tiene factores de coagulación, lo que necesita es ponerle factores de coagulación. ¿Y dónde están los factores de coagulación? ¿En el concentrado eritrocitario o en el plasma? En el plasma. Las guías de práctica clínica y la sexta edición, ya vamos en la sexta, en el 2024, de manejo del paciente con sangrado en trauma, te dice que la primera cosa que le debes de pasar al paciente no es sangre, es plasma. Plasma nuevo, porque si no vamos a tener los efectos colaterales de los que voy a hablar. El contexto es esta paciente. Si tu paciente está ya hemodiluida y con factores de coagulación, no necesitas laboratorios extra importantes. Necesitas verla. Necesitas ver que está sangrando por todos los orificios naturales, completamente sangrando. Y eso clínicamente, ¿cómo se llama? Coagulación intravascular diseminada. Y cuando la coagulación intravascular diseminada se echa a andar, la mortalidad es casi del 90%. Cuando tenemos una paciente así, ¿qué hacemos? Reanimamos la coagulación primero y luego así nos la pasan a terapia, ¿va? Y él ya tiene el síndrome de arbolito de Navidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 frascos para salvarle la vida a una paciente con hemorragia. Esta paciente se fue a su casa y ahorita les vamos a decir cómo la reanimamos. Y viene la pregunta más importante: ¿por qué no transfundir? 1, porque es caro. 2, porque no hay disponibilidad en todos los hospitales. 3, porque tenemos otras estrategias para hacerlo. En los pacientes embarazados hemos visto que cualquier otra morbimortalidad tiene una disminución en la muerte, en el porcentaje de muerte, que cuando se transfunde a alguna paciente, en este caso embarazada, con solo un paquete globular. Y de ahí salieron varios estudios. Te dice las guías de reanimación. Si tú reanimas a tu paciente en la primera hora, le vas a salvar la vida, pero es un pequeño porcentaje, menos del 5%. Si tú empiezas a transfundir más de 3 unidades de sangre, es un riesgo y un beneficio muy dudoso. Los pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad que de beneficio al transfundir solamente una unidad de sangre. ¿Por qué? Porque vemos esto, y generalmente los bancos de sangre no tenemos mucho el hecho de tomar en cuenta los signos vitales en la transfusión, y decimos, si tiene fiebre, pues no lo transfundimos. Si está taquicárdico, pero porque está hipovolémico. Y no reportamos algún efecto colateral. ¿Cuáles son los efectos colaterales más comunes? Es el taco, el trani, el trin, la anafilaxia y la fiebre. Y aquí los vemos. ¿La transfusión puede empeorar el resultado clínico? Claro que sí. No estoy en contra de la transfusión cuando se requiere, pero cuando no se requiere, el paciente puede tener comorbilidades muy importantes. Si nosotros transfundimos concentrados eritrocitarios, se incrementa la mortalidad y las infecciones nosocomiales. Si hemotransfundimos plasma, con la receta de antaño de un plasma cada 8 horas, el plasma no se tiene que transfundir uno cada 8 horas. Si el paciente tiene alteración del glicocálix, está chocado, transfunden el plasma que necesite por kilo de peso. Y no hay un horario específico para hacerlo. Si transfundes plasma, el paciente puede tener taco-trali, que son alteraciones a nivel de la hemodinamia y de la cuestión pulmonar. Ya vimos el ultrasonido cómo se ve. Si le transfundimos plaquetas, es más probable que nos dé sepsis, pero que también nos dé trali. ¿Por qué no transfundirlos? Porque la transfusión de concentrados eritrocitarios incrementa la hemoglobina, pero no necesariamente la oxigenación tisular.
La primera clase que les doy a mis internos, y me sueñan, es dibuja una molécula de hemoglobina. Si no entendemos cómo está diseñada una molécula de hemoglobina, no vamos a entender por qué sí y por qué no el paciente está hemodinámicamente inestable. Si nosotros transfundimos, vamos a subir un número, pero no necesariamente vamos a subir la oxigenación tisular, o vamos a inferir en el transporte de oxígeno o en el consumo de oxígeno. Si tu paciente está taquicárdico, por más sangre que le pongas, el consumo de oxígeno va a estar incrementado y el transporte quizá no va a llegar para hacer al intercambio gaseoso. Por lo tanto, no se ha documentado consistentemente que la transfusión de concentrados eritrocitarios incremente la oxigenación tisular. ¿Qué es lo que necesitamos en un choque povolémico hemorrágico? Que no se lleve o que no se vaya a disminuir la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es la forma en la cual todas nuestras células obtienen, ¿qué, muchachos? ATPs, energías. Si tú le pones hemoglobina a un paciente, te va a subir el número, pero no necesariamente te va a subir la oxigenación tisular. Por lo tanto, con frecuencia confundimos que el incremento post-transfusional de la hemoglobina es una eficacia en la transfusión, y no es así. Puedes tener un paciente, el ejemplo más claro son los pacientes renales. Puedes tener un paciente con 7 de hemoglobina y él anda caminando, comiéndose una gordita como si nada. O puedes tener un paciente neurocrítico con 9 de hemoglobina y el paciente necesita oxigenación tisular al cerebro y con 9 de hemoglobina en él no es suficiente. Puedes tener una paciente en choque hipovolémico hemorrágico puérpera con 7 de hemoglobina sin tener taquicardia, sin tener hipotensión, y no por eso la tenemos que transfundir. ¿Cuándo tenemos que transfundir y cuándo tenemos que iniciar el protocolo de transfusión masiva? Cuando veamos esto, cuando veamos que está sangrando por todos lados. Si ya está sangrando por la boca al momento de la aspiración, no le pidas tiempos, no le pidas fibrinógeno, sabes que va a estar diluida y que necesita primero factores de coagulación, después plaquetas, después crioprecipitados, en este caso en las embarazadas, y por último concentrados eritrocitarios. Obviamente, si tu hemoglobina está en 3, ¿lo vas a transfundir? Claro que sí, aún a pesar con todos los efectos colaterales que podemos tener. ¿De qué nos sirve saber esto? Todo eso tiene un porqué, y lo más importante es el conocimiento de la coagulación. No les voy a dar las perlas, pero esto es lo más importante. Mi célula más favorita, mi no célula favorita, ¿cuál es? La plaqueta. La plaqueta tiene muchísimos receptores, pero tiene uno en especial que es el GP2B3A, que es el que te incrementa la agregación plaquetaria. En todas, no solamente en los pacientes embarazadas o en las pacientes puérperas, en todos los pacientes con hemorragia, esto es lo que sucede. La plaqueta se activa, se une al fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, que se mide por el TT, ¿sí, verdad, doctora? Y después se va a anclar al factor de von Willebrand. Y después de eso, ¿qué hace? Pues un perfecto y bonito coágulo. Llega la lesión, este es el modelo celular de la activación, ya no es la cadena de la coagulación, la cascada de coagulación, este es un modelo en vivo. Está la plaqueta, se adhiere plaqueta activada porque la plaqueta es floja, está en un anillito y cuando se activa se vuelve como un pseudópodo. Se fija el factor de von Willebrand, después llega la activación con sus... se fija a este receptor el fibrinógeno y después se hace la agregación plaquetaria y se forma un coágulo de sangre. ¿Cómo nosotros en un paciente con sangrado logramos que se active el modelo celular de la coagulación? 1, poniéndole fibrinógeno o teniendo fibrinógeno. 2, activando la plaqueta. Y la plaqueta se activa con calcio y todos los factores de coagulación se activan con calcio. Por lo tanto, una de las primeras maniobras que se hace en los pacientes con sangrados es ponerles calcio. No es la última vía, es la primera para que se activen los factores. Ya que está activado, llegan todos sus fibrinógenos y se empieza a hacer un coágulo. Necesitamos, bajo esta tendencia o este modelo celular de la coagulación,
¿Necesitamos transfundir sangre a un paciente que está con hemorragia activa? No. ¿Necesitamos ponerle fibrinógeno? ¿Necesitamos activar a la plaqueta? ¿Necesitamos hacer un coágulo de sangre? Y eso se hace con los crioprecipitados, y el factor de von Willebrand siempre se va a activar cuando hay una lesión endotelial. Por lo tanto, también necesitamos plasma fresco congelado. ¿Por qué de esa forma? Porque entre más sangre y sangre ponemos, el paciente va a tener mayores efectos colaterales. ¿Y cuáles son esos? El primero es la formación de autoanticuerpos, ¿no? ¿Y cómo nosotros vamos a saber que se están formando autoanticuerpos al transfundir un paciente? Un dato clínico muy importante es la fiebre. Los pacientes o el personal de enfermería me dice: doctor, es que está con fiebre, transfundo o no transfundo al paciente. No hay ninguna contraindicación, a menos que el paciente tenga más de 40 grados centígrados y se desnaturalicen las proteínas. ¿Por qué no la transfundes? Porque vas a saber si tiene o no un riesgo postransfusional midiéndole la temperatura. Reacciones febriles, reacciones alérgicas menores, empiezan con rash, empiezan a tener comezón. Y después viene el taco, el trali, hasta acá, incompatibilidad. Y hay una imagen muy bonita, que la saqué, pero que nos comenta y nos hace la asociación entre qué se muere más: los pacientes que se transfunden, o los pacientes que chocan, o que van en tren y el tren choca, o que hay un accidente de avión. Se mueren más los pacientes transfundidos que los pacientes en algún tipo de accidente, ya sea aéreo, de ferrocarril o de carro. Las reacciones febriles son las complicaciones más comunes. ¿Cuántos pacientes transfundimos a diario y cuánto reportamos que el paciente tiene fiebre? Es un poco, ¿no? Yo creo que en México esta tendencia, espero que vaya a la alza, pero generalmente no reportamos, y es el efecto transfusional más común. ¿Cómo pueden ser los efectos colaterales a la transfusión? Pueden ser agudos o pueden ser crónicos, y dependiendo del tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de efecto colateral tiene, y pueden o no pueden tener fiebre. Otro dato muy común que pasa mucho en quirófano es la hipotensión y la hipoxemia. Se está transfundiendo el paciente, durante todo su evento quirúrgico estuvo bien, y de repente el anestesiólogo le empieza a poner puntas nasales, o lo cambia a mascarilla reservorio, o le empieza a poner nore porque el paciente es hipotenso. Y la primera asociación que hacemos es que está en choque hipovolémico hemorrágico. Pero antes de eso, si ya le pasamos 5 paquetes globulares en las primeras 6 horas, es un efecto muy común que no tomamos en consideración la hipotensión y la hipoxemia. Solamente hacemos el efecto o el tratamiento que deberíamos de hacer. Podemos tener muchas variaciones muy pequeñas en los signos vitales, por eso es de suma importancia el récord del anestesiólogo. Si de repente tenías tu presión en 120/80 y a los siguientes 10 minutos, después de que le pasaste un paquete de sangre, tu presión se baja a 90/60, ya es un efecto posttransfusional, y generalmente, nuevamente por la insistencia, no los identificamos. Podemos tener, en base a su etiopatogenia, también muchas clasificaciones de los efectos colaterales, pero los más importantes es las alteraciones febriles no hemolíticas, alteraciones alérgicas, alteraciones anafilácticas, el trali, el taco, el TRIM, y después los pacientes en transfusión masiva en más de 10 concentrados eritrocitarios hacen un poquito de reconstitución epigenética y los pacientes siempre tienen sepsis. Los podemos identificar de muchas maneras, pero clínicamente siempre la forma más fácil es monitorizar los signos vitales y tomar una gasometría después del evento de la hemorragia o cuando se está transfundiendo a tu paciente. Vamos a ver que la fiebre siempre es el resumen de lo que les pongo ahí, pero la fiebre siempre se tiene que monitorizar al paciente. El incremento de temperatura de solamente 1 grado centígrado se debe de tener la hemotransfusión, se le debe de dar aire, y más de 2 grados centígrados siempre se tiene que hemocultivar.
Si tu paciente está en triada letal por choque hipovolémico, que es acidosis, la hipotensión y la hipotermia, si tiene 34 grados centígrados y de repente dices, no le hiciste ninguna intervención y tu paciente ya tiene 36 grados centígrados, eso ya es el incremento de la temperatura y estamos obligados a tomar un hemocultivo. Luego los pacientes se van a piso o se van a terapia y se infectan y no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue el TRIM, todas estas alteraciones, tanto metabólicas como inmunológicas, al recibir un injerto o una transfusión, porque al final del día la sangre es un injerto. Los síntomas alérgicos generalmente presentan urticaria, se debe detener la transfusión cuando eso pase, se les da antihistamínicos y siempre se tiene que analizar el concentrado y tomar una muestra extra del paciente para ver si hizo autoanticuerpos. De los síntomas respiratorios, el principal es la disnea, broncoespasmo, taquipnea e hipoxemia. Y son cosas que no identificamos y que generalmente podemos decir, es que tuvo una tromboembolia pulmonar la paciente. No. Si se transfundió, aunque sea un concentrado, un plasma o una plaqueta, y el paciente tiene disnea e hipoxemia, debemos de pensar que el paciente tuvo TRALI. Se debe detener la transfusión. El tratamiento de inicio es adrenalina, antihistamínicos, esteroides y diuréticos. Si el paciente necesita soporte respiratorio, se lo vas a dar. Se tiene que intubar al paciente o le tienes que poner puntas de alto flujo o una mascarilla reservorio, pero mientras tu paciente tenga inflamación pulmonar, no le puedes dejar de dar el aporte de oxígeno aunque esté saturado al 100%, porque es un ciclo vicioso. Y el soporte cardiovascular. Algunos otros síntomas: hipotensión, náusea, dolor torácico, dolor en la venoclisis, ¿no? Porque está pasando ahí todas las citocinas inflamatorias. Si el paciente empieza con tos, disnea, náusea, vómito, detenga la transfusión, trata los síntomas de manera muy específica y siempre hay que notificar al banco de sangre. Por lo tanto, hay un sinnúmero de síntomas asociados a la transfusión: urticaria, edema, disnea, hipoxia, hipotensión, fiebre mayor de 1 grado centígrado y en algunos casos que empiezan a hacer hemólisis, hematuria. Y que no nos explicamos por qué el paciente tiene hematuria si no le dimos un llegue a la vía urinaria, porque hizo hemólisis, porque hizo TRALI, porque hizo taco. Y el paciente va a empezar con hematuria y le vas a buscar por todos lados la situación quirúrgica y no vas a encontrar nada. Esto es un dato de hemólisis. Entonces, el paciente tiene taco, tiene TRALI y el órgano afectado es el pulmón. Mi muletilla no me las cuenten, ¿eh? Porque son 5 pesos por cada muletilla. El pulmón y el corazón. Por extravasación hidrostática. Si tú ves a tu paciente que tiene edema en la mano, va a tener edema en la vía aérea y va a tener taco TRALI. ¿Qué es el taco? Un taco es una reacción post-transfusional por sobredistensión o porque la reanimamos de más. ¿Qué creamos? Un incremento en la filtración de los fluidos con una disminución, de la presión hidrostática. El paciente puede semejar una falla cardíaca sin tener falla cardíaca con dilatación del ventrículo derecho. Y el TRALI es una tormenta de citocinas inflamatorias que genera lesión pulmonar aguda, como la que genera el COVID o la que genera cualquier tipo de neumonía. Por eso cuando ponemos el ultrasonido, lo único que vemos son estas líneas B de infiltración o inflamación pulmonar. ¿Cómo se ve? Así. Cambios en las presiones hidrostáticas, el agüita del espacio intravascular pasa no al espacio extravascular, sino al espacio intersticial entre el pulmón y el vaso sanguíneo, se congestiona el paciente, cae en falla cardíaca y es uno de los datos más severos cuando transfundimos a un paciente. Esta es la plaquita que les enseñaba, ¿no? Pasan más TRALIs que accidentes aéreos y también
más efectos secundarios a las hemotransfusiones aquí que muertes por errores médicos, pero no se tienen documentados. Cuando nosotros transfundimos un paquete globular, que está aquí, vamos a tener una infección en el sitio posoperatorio hasta del 15%. Cuando transfundimos más de 10, hasta el 22%. Cuando no transfundimos, este índice se baja al 4.8%. La mortalidad al 1% cuando no se transfunde y se eleva hasta el 26%. ¿Cuál es el efecto colateral más importante? La sepsis. Hasta 37% cuando se transfunden más de 3 concentrados eritrocitarios. Entonces el paciente sale de sala de cualquier tipo de cirugía y se infecta. Entonces decimos, ¿por qué? Si no tiene factores de riesgo. Por la hemotransfusión y todo el componente inmunológico que hace. Esto ya lo vimos. Y este es el otro efecto colateral, la transfusión o los efectos colaterales secundarios a la modulación del sistema inmunológico. Acuérdense que cualquier concentrado eritrocitario, plasma, plaqueta, va a tener células muertas. Estas células muertas van a identificar o se van a identificar por nuestro sistema inmune y van a realizar una respuesta inmunológica como si el paciente tuviera sepsis. Y hay un trastorno, hay una modificación epigenética importante que incrementa los factores de crecimiento endotelial, incrementa la liberación de citocinas proinflamatorias y el paciente se infecta, de acuerdo a la transfusión. Este artículo nos dice que le preguntaron a muchos médicos en qué momento se transfundió un paciente, y de todas esas causas de transfusión, solamente el 11.8% en 450 pacientes que le preguntaron a 15 expertos, 11.8% dijeron que la transfusión era indicada, inapropiada en 60% e incierta en 28%. Entonces a veces también es nada más para curar nuestra coronaria y decir, está sangrando, pues pasa el paquete, yo me quedo tranquilo, ¿no? Pero la causa identificable de transfusión, la verdad es que nosotros tampoco la tenemos clara. Estas son las guías 2024 del manejo de hemorragia en los pacientes con una hemorragia crítica o una hemorragia masiva. Hace algunos años se hablaba mucho de la tromboelastografía, que aquí en Celaya teníamos un tromboelastógrafo en el hospital materno, e hicimos algunas cosas ahí. Pero también nos dimos cuenta, cuando se dieron cuenta ellos, ¿no?, que pues estamos en un mundo sí globalizado, pero donde la mayoría de las personas no tienen acceso a estas formas de medicina, ¿no? Y entonces en esta guía del 2024 te dice, haz un conteo de tus signos vitales y de tu gasometría. Si tiene temperatura, si tu pH está menor de 720, si tu exceso de base, el lactato, el calcio, el TP, el INR, el TTPT y el fibrinógeno, que es algo súper importante que generalmente no medimos. Ya les dije por qué es importante, ¿no? Tú debes de tener este checklist cada vez que entras a quirófano. Si tú le das un puntaje a cada uno de estos aditamentos, bueno, de los laboratorios, de los exámenes de laboratorios, te va a dar un valor predictivo positivo de que tu paciente va a sangrar. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues solamente los signos vitales y una gasometría y unos exámenes de laboratorio. Cuando nosotros tenemos algunas preguntas y nos dice qué es lo que debemos de hacer, aquí no se ve muy bien, pero cuando tu paciente está con una hemorragia crítica, la hemorragia crítica son mayor de 2 litros, con inestabilidad hemodinámica, necesitas un protocolo de hemorragia masiva. Cuando tú vas a transfundir a tu paciente, vean lo que dice aquí, necesitas saber y transfundir al paciente en un radio, o sea, una relación
de concentrados eritrocitarios y plasma. No empiezas solamente con la sangre, empiezas con plasma para restituir el glicocálix, que es lo que perdemos con tantas soluciones, y concentrados eritrocitarios. No siempre son 4 concentrados de sangre y un plasma, es al revés. 4 plasmas, un concentrado eritrocitario, solamente si tu paciente está en protocolo de transfusión masiva. ¿Qué es el protocolo de transfusión masiva? Que tenga todo esto alterado y que te haya sangrado entre 1500 y 2000 y que tu lactato obviamente esté mayor de 2. Restituir el volumen cuando lo ocupe. O sea, si tu paciente sangró 5 litros, no le vas a poner 5 litros de cristaloide, ponle plasma, ponle plaquetas, ponle sangre. Si tu hemoglobina en la gasometría te dice que esté en 5, pues ponle sangrita, ¿no? Yo les decía a los pacientes, si es rojo, pues ponle rojo. Y si tuviéramos la sangre azul, ¿qué le pondríamos? Pues sangre azul, pero no la tenemos. Pacientes con hemorragia crítica, y aquí no empezamos con sangre. La hemorragia crítica nunca se empieza con concentrado eritrocitario, se empieza con plasma, se empieza con crioprecipitados, porque ¿dónde está el fibrinógeno? En los crioprecipitados. ¿Quién pide crioprecipitados de primera línea antes de pedir un concentrado eritrocitario, doctor? Nadie, nadie. Y si sabemos que el coágulo necesita la plaqueta aferrarse al von Willebrand por el fibrinógeno, ¿qué le tenemos que poner? Fibrinógeno. ¿Y cómo se mide el fibrinógeno? Con el TT. Después de eso, plaquetas, concentrados, complejo de concentrado de protrombina y ácido tranexámico. El ácido tranexámico también ya es un muy buen aliado, tiene muchos años, empezó con el estudio de neurotrauma, después hubo un estudio muy grande que se llamaba WOMAN, donde se indicaba a los pacientes o a las mujeres embarazadas como profilaxis. ¿Por qué? Porque el ácido tranexámico lo que hace es unir los enlaces de este bonito tapón de fibrina. Si no tienes ácido tranexámico, las pacientes embarazadas y las pacientes en hemorragia crítica es lo primero que se pierde, los enlaces. Por lo tanto, se hizo este estudio, un estudio muy grande, donde se identificó que el uso de ácido tranexámico salvaba vidas en paciente neurocrítico y en paciente embarazada. Entonces, si se fijan aquí, no dice en ningún momento que le pongamos primero sangre, y es lo primero que hacemos. Después salió esta estrategia donde decíamos, ellos decían, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar que el paciente sangre? Hay muchos programas multidisciplinarios, la Organización Mundial de la Salud fue el primero que lo dijo, que si tú sabes que vas a operar un paciente con baja hemoglobina, optimiza la eritropoiesis. ¿Cómo se puede optimizar la eritropoiesis? Pues con eritropoyetina. Minimiza las pérdidas sanguíneas, y esta es una situación muy quirúrgica, ¿vale? Si tú puedes hacer alguna estrategia quirúrgica para que tu paciente no sangre, como ligarle en el paciente embarazado la uterina o alguna otra, pues lo haces antes de que te sangre. Y optimiza la tolerancia de la anemia. Aquí, ¿en qué paciente está indicado? En los pacientes renales. Los pacientes renales con 6, ellos andan como si nada, pero no en algunos otros pacientes. Y se llegó a este punto. Decíamos, si le pones sangre, ¿está indicado en anemia? Pues no, está indicado para corregir la hipoxia tisular. ¿Y la hipoxia tisular cómo se ve? Con una gasometría. Ya ahorita los intensivistas dicen que no sirve de nada, que la gasometría es parte del pasado, pero estamos en México, así que la gasometría es una muy buena herramienta para determinar si nuestro paciente está en hipoxia tisular o no. Concentrados plaquetarios, está indicado cuando decimos, hay 50.000 plaquetas, ponle, pues no, porque acuérdense que las plaquetas son flojas. Si tú estimulas con desmopresina o con calcio, la plaqueta se hace un pseudópodo y va a ir a tapar ese coágulo porque se agranda. Pero la transfusión de la plaqueta dice, trae 50.000, yo no lo meto a operar con 50.000. En el materno en algún momento metimos a operar a una paciente con 9.000 plaquetas y no sangró una sola gota, pero ahí teníamos el tromboelastógrafo y reanimamos la coagulación de manera muy
particular en lo que tenía escaso la paciente. ¿Para qué sirve la plaqueta? Para corregir la hemostasia primaria. El plasma fresco, porque dice no nos vaya a sangrar, pónselo cada 8 horas para que no sangre. Está indicado en la alteración de la hemostasia, pero está realmente indicado para corregir la hemostasia secundaria, cuando el paciente ya está abierto. Entonces, esta es la causa por la cual no se deberían de transfundir siempre concentrados eritrocitarios, pero sí incrementar la eritropoiesis. Y se hicieron estos pilares, es el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. ¿Cómo le debes de hacer en el peri, en el intra y en el posoperatorio para tratar la anemia preoperatoria, para reducir la pérdida sanguínea o para optimizar la tolerancia a la anemia? Si tu paciente está hipoxémico e hipotenso, la sangre no le va a aumentar la presión arterial ni tampoco le va a incrementar la saturación. Le pones oxígeno, le pones la nore, incrementas el tono del vaso sanguíneo y hasta después lo transfundes. Optimiza el gasto cardíaco, eso es sumamente importante. Si tu paciente está chocado y el corazón no se mueve por ultrasonido, pues ponle Dobuta o ponle levosimendan, no lo transfundas. Optimizar la ventilación y la oxigenación. Si está hipoxémico y está jadeando, pues intúbalo y ponle FiO2 al 100% para que la lesión pulmonar no sea tan severa y después se lo quitas. Pero tenemos una falsa idea de lo que hacemos en terapia intensiva, ¿no? Evitar las disminuciones de la temperatura. Acuérdense que la triada letal, un factor de coagulación no va a funcionar si está hipotérmico. Cuando está en menos de 34 grados centígrados, el factor de coagulación no funciona. Por lo tanto, hay que cobijar a los pacientes, hay que mantener la eutermia. Aunque el cirujano se esté muriendo de calor, no le prendan el aire acondicionado porque bajan la temperatura en un paciente con sangrado. Esto es lo que se debería de hacer, ¿eh? No me vayan a ver feo. Y si tu paciente sabes que tiene anemia, pues ponle hierro, mándale a hacer todo su perfil de hierro y que no llegue al quirófano con 9 hemoglobinas, y eso nos preocupa. Si hay muchos datos que se pueden aplicar, hay algunos recuperadores sanguíneos que la misma sangre que está perdiendo el paciente la limpian en una maquinita y la vuelven a poner. Esto se usa sobre todo en pacientes trasplantados de hígado, en pacientes que van a una cirugía de corazón, pero solamente en los institutos. ¿Y cómo? Estos criterios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usen ácido tranexámico, ¿va? Para que el paciente no vaya a disruptir ese modelo celular de la coagulación. Y si se fijan, no es solamente la cuestión ginecológica. La artroplastía usa ácido tranexámico, la cirugía multinivel de columna usa ácido tranexámico, la cirugía cardíaca, por favor, úsalo. Uso tópico, lo que hacíamos antes era, bueno, cuando estábamos en el hospital, abríamos el ácido tranexámico, mojábamos una gasa, hay muchas fibras, ¿no?, que se pueden poner, selladores, ¿no?, de fibrina que se pueden poner en algunas cirugías. Mojábamos una gasa con ácido tranexámico y la poníamos en la zona de sangrado y mejoraba. Y hay artículos de eso. Trasplante hepático usa ácido tranexámico, en la cesárea 1 gramo perioperatorio si no tiene efectos o si sus datos de trombosis están bajitos. Prostatectomía, por favor, porque ahí se genera mucho factor de von Willebrand en la próstata. En los politraumatismos, desde que el paciente está tirado en la calle con un balazo, ponle ácido tranexámico para evitar las pérdidas sanguíneas. Y en hemorragia gastrointestinal, por favor, hay que poner ácido tranexámico. Para acabar, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos este consenso multidisciplinario para el manejo de la hemorragia obstétrica en el perioperatorio, donde viene todo lo que les puse, e hicimos estos 7 puntos, ¿no?, muy importantes, que yo creo que se pueden hacer en cualquier situación quirúrgica. Siempre vocea o pide ayuda, en este caso el código Mater. Un equipo de respuesta inmediata ante un paciente con hemorragia.
una reanimación dirigida, cristaloides, albúmina, plasma, pruebas globales de coagulación incluyendo el TT y el nivel de fibrinógeno. El tratamiento quirúrgico es indispensable, nadie exime, no le puedo estar poniendo yo fibrinógeno y que la llave siga abierta. El tratamiento hemostático es bien importante. La triada letal, que es cobijar a tu paciente, ¿no? Incrementarle la temperatura y no dejar que el paciente esté con acidosis metabólica, y después que ya hiciste todo esto, transfúndelo. Hicimos esto también, que se llama refrigerador de la hemorragia obstétrica. Empezamos a transfundir a nuestros pacientes, no a transfundir, sino a ponerles fibrinógeno, desmopresina, ácido tranexámico, algunos le pusimos factor 7 y concentrado de complejo de protrombina. El concentrado de complejo de protrombina, un frasquito, es equivalente a 20 plasmas frescos congelados. Entonces, en un frasco de un liofilizado que ya pasó por todos los sistemas de calidad, que ya no tiene autoanticuerpos porque es un liofilizado, no vamos a tener factores colaterales. Hay un factor colateral que debemos de identificar de manera pronta y es la trombosis. Obviamente, si le pasa 5 a una paciente que no lo ocupa, puede trombosarse y hay que estarlo vigilando. Y esta fue lo que usamos en la paciente que llegó con las compresas todas mojadas, ¿se acuerdan? La primera paciente que les puse. Le pasamos todo esto. Le pasamos albúmina, me regañaron en el hospital y luego me corrieron. Porque todo esto, nos gastamos en una paciente 800,000 pesos, en pura reanimación. Pero evitamos una muerte materna por hemorragia, ¿no? Que después dices, híjole, ¿estuvo bien, estuvo mal? Pues yo creo que estuvo bien porque el bebé tuvo a su mamá, ¿no? Y sigue ahí su mamá. La limitante siempre es el precio. Siempre decimos, nos sale más caro un frasco de albúmina que 5 litros de solución cristaloide. Pues no, porque nos sale más caro tener un paciente inestable con, bueno, depende, ¿no? Con 5 días en el hospital que un paciente con un día en el hospital, ¿no? Creo que es muy costo benéfico. Y después de ponerle todo esto a nuestro paciente, el tromboelastógrafo, que es esto es una gráfica de cómo se abre el coágulo de sangre, y esto es una gráfica normal. Después de tener una reanimación que nos costó tiempo, porque se reanimó la paciente a las 48 horas, y aquí nos pone considerar dentro del rango. ¿Le pasamos sangre? Claro que le pasamos sangre, porque la paciente tenía 3 gramos de hemoglobina. ¿A cuánto llevamos a la paciente? A 7. Una paciente puérpera no necesita más de 7 gramos de hemoglobina porque los cambios fisiológicos del embarazo hacen que no haya inestabilidad hemodinámica. Un paciente con sangrado agudo, que le den un balazo o que tenga un hemoneumotórax, ¿va a tener 9 meses de adaptación a la anemia? Claro que no. Por lo tanto, hay que individualizar al paciente. Un paciente en un trasplante hepático que se está exsanguinando, ¿lo vas a dejar con 3 de hemoglobina? Por supuesto que no. Un paciente neuroquirúrgico siempre es 9. Tiene 8.5, ponle un paquete de globular, un concentrado eritrocitario, porque tu paciente necesita mantener la perfusión cerebral. Por lo tanto, hay que individualizar al paciente, pero lo más importante es esta frase: evitar la transfusión es una opción con criterio. Hay una campaña muy grande por todos los efectos colaterales que pasan desapercibidos, que no les damos la importancia que se merece, y lo más importante, igual que la sepsis, es la reconstitución epigenética que hacemos a los pacientes. Hay un artículo bien interesante que las pacientes embarazadas, politransfundidas, que no se mueren, tienen depresión postparto en el primer año y hay una asociación directa con la hemotransfusión. También hay otro artículo de factores de riesgo cardiovascular asociados a hemotransfusiones. Ya es más normal ver a las pacientes de 40, de 35 años que se embarazaron a los 20, que tuvieron una hemotransfusión masiva,
y que están hipertensas o que están diabéticas, pero pues, estamos con sobrepeso, ¿no? ¿Cuáles serían mis perlas? Uno, que el monitoreo es básico, monitoreo a la cabecera del paciente, no solamente los signos vitales, que nada lo va a suplir nunca. La clínica nunca se va a suplir por el ultrasonido, ni por el estetoscopio, ni los signos vitales, hay que corroborarlos. Que las pruebas globales de coagulación, tanto los tiempos de coagulación como el fibrinógeno, es sumamente importante como un protocolo en todas las pacientes. La reanimación de la coagulación se hace de acuerdo al déficit que tiene, concentrados, complejo de concentrado de protrombina, fibrinógeno, calcio, ácido tranexámico, desmopresina y después pues todos los hemocomponentes. Utilizar hemocomponentes de acuerdo a la inestabilidad de la paciente y un intensivista mexicano muy famoso siempre dice más es menos. En algunos casos sí, en otros no. Y termino con esta frase que Einstein siempre decía: la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y esto empata para cualquier cosa, no solamente para la medicina, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas? Mi objetivo es que nos llevemos a la casa, que hay que romper los vicios con los que nos formamos, ¿no? Hay que actualizarnos siempre, si hay tiempo, obviamente, porque no todo en la vida es la medicina, pero que estos vicios impactan mucho en la calidad de vida de nuestros pacientes y a veces eso no lo podemos cuantificar. Y la hemotransfusión es uno de ellos. ¿Alguna duda? Siempre que el auditorio se queda mudo, quiere decir que hay muchas preguntas o todo quedó claro o todo lo contrario. Esperemos que el mensaje y las perlas hayan quedado claras. Te agradecemos tu espléndida, como siempre, presentación, muy amena. Y a nombre de los directivos del hospital te damos tu constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un aplauso. Gracias a todos por su asistencia. Creo que ya tienes quórum, Tere. Cada vez hay más. Qué bueno. Muy bien. Que tengan buen día. Gracias.